Bienvenidos a tu iglesia Nación Grande, casa de buenas noticias. Durante este entrenamiento vamos a tocar temas muy importantes, temas muy relevantes en cuanto al tema de los primeros fundamentos de toda persona que quiere tener una certeza, que quiere tener una seguridad de su salvación, de sus primeros pasos en su vida en Cristo. Entonces, vamos a estar tocando el tema certeza de la salvación, la certeza de ser salvo. En primer lugar, pues vamos a ver lo que es el significado de la salvación, las pruebas de la salvación, el gozo de la salvación. Entonces, miremos en primera instancia qué significa ser salvo. La salvación se refiere a que una persona haya sido salva ante Dios, lo cual incluye que ha sido perdonada de sus pecados, salvada de la perdición y regenerada, o sea que tiene una nueva vida, la vida de Dios en ellos. Y esa vida que ha recibido de Dios es la vida eterna. Y esta persona ha llegado a ser un hijo de Dios. Entonces, en segundo lugar, vamos a ver las pruebas de la salvación. Primero vamos a ver lo que es la prueba externa. ¿Cuál es esa prueba externa? La de la Biblia. Entonces vamos a leer algunos textos. El primer texto que vamos a leer está en Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice, el que crea, o sea, es un tema de fe, y sea bautizado, o sea, tiene que dar un paso de obediencia. No es solamente creer, sino también dar ese paso de obediencia al ser bautizado. Entonces dice, el que crea y sea bautizado será salvo. Esta palabra fue hablada por nuestro Señor Jesucristo. Él mismo declaró esta tremenda verdad, este tremendo fundamento. Romanos capítulo 10, versículo 13 dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor, oh Señor, o sea, dice, será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Entonces, esta es la firme palabra del apóstol Pablo. Entonces, las dos declaraciones anteriores demuestran que una vez una persona cree y es bautizada invocando el nombre del Señor, es inmediatamente salva. Este hecho debe ser reconocido y confesado inmediatamente sin depender de los sentimientos humanos, de lo que la persona cree que siente, no. Es una realidad espiritual y estas dos declaraciones así lo están manifestando, así lo están estableciendo, que una persona cuando cree y ahí da ese paso de obediencia bautizándose e invoca el nombre del Señor, dice, es inmediatamente salva. ¡Qué tremendo! Miremos otro texto bíblico. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice de la siguiente manera, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Esto nos lo dijo nuestro Señor Jesucristo con plena seguridad, con plena certeza. Y mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículos de 12 al 13. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, esta palabra fue declarada por el apóstol Juan como un testimonio. Entonces, estas dos porciones que leímos de la Escritura demuestran que una vez más que una persona cree en el Padre Celestial y cree en el nombre del Hijo de Dios, en nuestro Señor Jesucristo, esta persona tiene vida eterna, es decir, la vida de Dios.
Entonces, esta persona no vendrá a juicio ni perecerá, mas ha pasado de la muerte a la vida. Una persona es salva así para tener la vida de Dios, lo cual está basado en lo que dice la Biblia y no en los propios sentimientos de la persona. Repasemos otro texto. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 al 13. Un texto muy, muy conocido. Dice, pero a todos los que lo recibieron, ¿a quién? A Jesús. A los que creen en su nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Dice, les dio potestad, les dio ese derecho de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13 dice, los cuales no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esta también es una palabra testificada por el apóstol Juan, la cual está indicando que el Señor Jesús da a los que le reciben por fe, es decir, a los que creen en su nombre, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. No es como las personas dicen que todos somos hijos de Dios. O sea, la persona que cree, la persona que lo recibe, la persona que cree en el nombre de Jesús es aquella que se le ha dado esa autoridad, ese derecho de ser hecho hijo de Dios. Esta autoridad es la vida de Dios, la cual capacita a los que creen en el Señor Jesús para ser nacidos de Dios, o sea, regenerados para ser hechos hijos de Dios. Esto también es comprobado por las palabras de la Biblia y no es determinado por los sentimientos humanos. Las palabras de la Biblia nunca pueden ser cambiadas o anuladas y son confiables. Los sentimientos humanos fluctúan conforme al estado de ánimo y al ambiente, a las circunstancias, y no son de confiar. Entonces, debido a que la Biblia claramente dice que una persona es salva al creer en el Señor Jesús, entonces este hecho es establecido sin considerar el sentir humano. Nosotros debemos pararnos sobre las confiables palabras de la Biblia y no hacer caso de nuestros sentimientos fluctuantes, creyendo profundamente y sabiendo con seguridad que hemos sido salvos. Entonces, hemos visto la prueba externa, la de la Biblia. Ahora vamos a ver la prueba interna. Estamos viendo aquí las pruebas, las evidencias de que una persona tenga esa certeza, tenga esa seguridad de la salvación. Entonces, segundo aspecto, la prueba interna. ¿Cuál es esa prueba interna? La del Espíritu Santo en nuestro espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 16 dice, el Espíritu mismo, o sea, el Espíritu Santo, da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros creemos en el Señor Jesús, recibiéndole como nuestro Salvador, Dios nos da su Espíritu Santo, poniendo el Espíritu de Dios en nuestro espíritu. Miremos lo que dice Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Miren qué tremendo este texto, impresionante. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, o sea, el Espíritu Santo de Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ezequiel 36, 27 dice esta realidad. Este Espíritu Santo está en nosotros para permanecer con nosotros eternamente. Repasemos otro texto. Mira lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el versículo 17.
Dice, el espíritu de la verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Pues no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miremos lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 15. Él testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Él testifica en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, nacidos de Dios. Cada uno de nosotros que creemos en el Señor, nos gusta dirigirnos a Dios como Abba Padre. Qué tremendo. Entonces, es muy natural para nosotros dirigirnos a Dios como Abba Padre, como nuestro papito Dios. Y cada vez que nos dirigimos a Dios de esta manera, tenemos un sentir dulce y confortable en nuestro interior, así como cuando nosotros invocamos el nombre del Señor. Ahora, esto es porque somos hijos nacidos de Dios y tenemos la vida de Dios. De igual manera, porque el Espíritu del Hijo de Dios ha entrado en nosotros. Entonces, esta es la prueba interna de nuestra salvación, de que somos salvos. Entonces, vimos la primera prueba, que es la de la Biblia, y vimos unos textos bíblicos. Ahora vimos la prueba interna, la del Espíritu Santo. Qué tremendo, o sea, qué tremendo. Mire, estos son puros fundamentos bíblicos, por eso estamos utilizando bastante texto para que puedas ahí estar bien documentado, para que puedas estar allí bien establecido. La tercera evidencia o la tercera prueba es la prueba de amor por la experiencia de vida. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Una vez que creemos que Jesús es el Cristo, somos nacidos de Dios. Entonces mira lo que continúa diciendo aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Te lo voy a repetir. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Entonces, la vida de Dios es también la vida de amor. Por lo tanto, todo aquel que es engendrado de Dios ama a Dios y también ama al que ha sido engendrado por Dios, al que es un hermano en el Señor. Qué tremendo. Vamos a revisar otro texto. Primera de Juan 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Entonces, no es solamente amar a Dios, sino también amar a los hermanos. Entonces, esta palabra nos está allí confrontando. Dice que el hecho de que nosotros, los creyentes, tengamos amor por los hermanos en el Señor es una prueba que tenemos la vida eterna de Dios. O sea, si usted no ama a sus hermanos, o sea, la vida de Dios no está en ti. Entonces, qué tremendo. Entonces, amar a los hermanos en el Señor es una experiencia en la vida eterna de Dios, que viene después de haber creído en el Señor para ser salvo. Entonces, hay un gozo y un sentimiento de cariño inexplicables cuando una persona salva ve a un hermano en el Señor, cuando te encuentras cada 8 días allí en el discipulado o ahí en los grupos en casa o cuando tenemos alguna celebración, un tiempo de adoración, un tiempo de intercesión. Entonces, cuando vemos a esta otra persona hay un sentimiento de cariño, algo que tú no puedes explicar, te da un gozo, te da una alegría poderlo ver y compartir con esa persona.
Entonces, aquí nos está diciendo que hay un gozo y un sentimiento de cariño que no lo puedes explicar. Cuando tú has recibido esa salvación, cuando tienes ese amor y ves a tus hermanos con ese amor. Entonces, esta clase de amor para con un hermano en el Señor es también una prueba por la cual sabemos que hemos sido salvos. Esta puede ser llamada la prueba de amor y la prueba de nuestra experiencia en la vida de Dios. Por lo tanto, ya sea por la clara palabra de la Biblia, por el testimonio dado por el Espíritu Santo en nuestro espíritu o por nuestra experiencia de amor en vida, podemos saber con seguridad que somos salvos. Además, la salvación que hemos recibido es una salvación eterna. Te lo voy a repetir. La salvación que hemos recibido es una salvación eterna. Mira lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Una vez que hemos recibido esta salvación, de ningún modo pereceremos jamás. Y nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor, ni de la mano de nuestro Padre Celestial. Mire lo que dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en los versículos 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, está hablando Jesús, y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi mano. Versículo 29. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas, y nadie puede arrebatarlo de la mano del Padre. Juan capítulo 10, versículos 28 y 29. Y tercer y último, vamos a estar tocando el gozo de la salvación. El gozo de la salvación. Miren qué tremendo. Miren lo que está diciendo aquí el salmista en el capítulo 51, en el versículo 12. Dice, restitúyeme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces, el gozo de esta salvación viene por medio de experimentar ese gozo. ¿Cuál es el gozo? El gozo de la salvación. También se pueden experimentar cánticos de liberación. En el Salmo 32, en el versículo 7, dice, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, me rodearás con cánticos de liberación. Oh Señor, qué tremendo es esto. Entonces podemos ver que la salvación es un asunto de regocijo y la salvación de Dios nos trae el gozo. Por lo tanto, cuando somos salvos y especialmente cuando sabemos que hemos sido salvos, el gozo nos inunda y nosotros rebosamos de cánticos de salvación, expresando en ellos el gozo de la salvación. Esta clase de cánticos de regocijo despertará espontáneamente nuestra gratitud y adoración para con el mismo Dios que nos ama y el mismo Señor que nos salvó. Entonces, miren qué tremendo que aquí Dios es salvación mía y mi canción. No es solamente es mi Salvador, Él es mi canción. Y vamos a sacar con gozo aguas de la fuente de salvación. Esto es lo que nos dice el profeta Isaías, ahí en el capítulo 12, en el versículo de 2 al 3. Voy a leerlo de nuevo. Dice, he aquí Dios es mi salvación. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi cántico es Jehová, y Él fue mi salvación. Sacaréis agua con alegría del manantial de la salvación.
Entonces, cuando somos salvos y hemos obtenido la salvación de Dios, no solo cantaremos de alegría, sino que también sacaremos aguas de las fuentes de su salvación, recibiendo de ellas un suministro continuo y sin fin. Esto vendrá a ser en verdad el aliento y fortaleza para nosotros, los hijos de Dios, a fin de que seamos liberados de nuestros pecados, de nuestras lujurias, y podamos vencer al diablo y al mundo. Qué tremendo, qué poderoso es esto. Entonces, ya para terminar, podemos entender que la certeza de ser salvo nos impulsa a vivir una vida transformada. Entonces, te invito a que puedas primero profundizar en tu relación con Dios a través de la oración, a través del estudio de las Escrituras. Segundo, compartir la buena noticia de la salvación con otras personas para que también pueda experimentar este gozo. Tercero, vivir con gratitud y servicio, sabiendo que eres un hijo amado de nuestro Padre Celestial. ¡Qué tremendo! Entonces, hasta aquí vamos a dejar aquí este entrenamiento. En el próximo entrenamiento vamos a estar tocando un tema muy importante, como lo es el tema de la necesidad de que toda tu familia sea salva. O sea, vamos a ver unos testimonios impresionantes, vamos a ver cosas muy profundas, así que no te puedes perder el próximo entrenamiento. Vamos a ver allí la segunda lección. Entonces, pues, los espero en el próximo entrenamiento.